Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy vamos a estar analizando toda la previa del partido que va a enfrentar al Villarreal contra el Fútbol Club Barcelona en la jornada dominical a las 6:30 de la tarde, hora española. Es un partido que viene precedido por el tropiezo del Barça en Champions contra el Mónaco y que lógicamente después de este tropiezo, después de este pinchazo, el partido de domingo coge una especial importancia, una importancia que probablemente no hubiera tenido en caso de que el Barça hubiera logrado su victoria en la primera jornada de la Champions. Con esto quiero decir que en el partido hay más que 3 puntos en juego. El Barça se juega más, se juega que el proyecto de Flick no se vea envuelto en dudas en el entorno del Fútbol Club Barcelona, y se juega también que en la mentalidad de los propios jugadores del Barça se crean este proyecto y que los jugadores no entren en dudas, ¿no? Ya comenté en el análisis del Mónaco-Barça que el Barça, la plantilla del Barça es una plantilla que mentalmente no es un equipo fuerte, ¿no? Es un equipo que enseguida que tiene alguna adversidad le cuesta mucho superar los problemas, y le cuesta en gran parte a nivel mental, a nivel psicológico. Lo vimos el otro día contra el Mónaco, que después de la expulsión de Eric García, el Barça, tuvo 10 minutos que, ya lo dije, si lo coge un equipo bueno es que le mete 5 goles en esos 10 minutos. Es un equipo, al Barça, que le cuesta sobreponerse a las situaciones complicadas, justo lo contrario de lo que le pasa al Madrid, que es especialista en gestionar este tipo de situaciones. Pues el Barça no, el Barça cuando entra en situaciones complicadas entra en bucle y no hay quien lo saque, y vamos de mal en peor. Entonces, por este motivo me refiero que el partido de domingo es mucho más de los 3 puntos que hay en juego. Como digo, es que no se ponga en duda el proyecto de Flick ni en el entorno del Barça, ni dentro de la plantilla, ni en la mente de los propios jugadores. Es muy importante que el domingo el Barça sepa dar un golpe en la mesa, sepa decir: aquí estoy yo, lo del otro día fue un tropiezo y vamos a seguir adelante como lo habíamos venido haciendo hasta ahora. Yo creo que el Barça lógicamente es favorito. En principio el Barça tiene que ser favorito en la mayoría de partidos que juegue, pero va a ser un partido complicado. El Villarreal, ya lo comenté después del partido frente al Mónaco, es uno de los mejores equipos de primera división. Creo que va a terminar cuarto la clasificación de este año, creo que va a entrar en Champions, y es un equipo que viene haciendo muy bien las cosas desde hace muchos años. Tiene un gran entrenador como es Marcelino García Toral, y una gran plantilla con jugadores como Alex Baena o Ayoce, que este verano precisamente han ganado la Eurocopa, y otros jugadores también más veteranos como por ejemplo Parejo o Raúl Albiol, que le dan consistencia al equipo. Después también, decir que como aspecto negativo perdieron a Sorloz, que era su delantero centro durante la temporada pasada. Fue el máximo goleador del equipo y uno de los máximos goleadores de primera división. Lógicamente, esta baja es sensible para el Villarreal, pero de la forma que han empezado la temporada nadie lo diría, porque han empezado como un cañón. Creo que es el equipo más en forma de la liga después del Barça, por lo tanto, mucho cuidado con este Villarreal, que como digo, practica un gran fútbol. Creo que es una de las mejores propuestas que hay actualmente en primera división, y por lo tanto el Barça deberá cuidarse mucho de no hacer fallos como los que tuvo el otro día Ter Stegen frente al Mónaco, y de luchar durante los 90 minutos. El Barça tiene el hándicap de que el partido se juega en el campo del Villarreal, en Castellón, y luego también el problema añadido de las lesiones y las sanciones. Porque quiero recordar que además de que el Barça tiene a varios jugadores de la plantilla lesionados, Ferran Torres, que no tiene ningún problema físico, tampoco puede jugar por la expulsión del otro día en el campo del Girona. Entonces, veremos cuál es la alineación que escoge Flick para el partido del domingo. En el centro del campo creo que va a utilizar a Casado, lo veo bastante claro porque hizo un gran partido el otro día contra el Mónaco. Creo que Casado y Lamine fueron los únicos 2 jugadores que se salvaron de ese partido. Para mí todos los otros futbolistas estuvieron a un nivel inferior al que suelen ofrecer. Y sí que es verdad que Casado y Lamine estuvieron muy bien en el partido de Champions. Entonces no me
queda prácticamente ninguna duda que Caçador va a seguir en el 11 titular. Creo que el entrenador del Barça va a escoger a Eric García otra vez, le va a dar otra vez la oportunidad después de su expulsión en el campo del Mónaco, porque, entre otras cosas, porque esa expulsión para mí no fue su culpa. Creo que es más responsable Ter Stegen de lo que sucedió que el mismo Eric García. Entonces creo que Hansi Flick va a querer reafirmar al jugador y darle otra vez la oportunidad para que juegue de medio centro, y entonces Caçador poder jugar un poquito más adelantado. Un Caçador que va a jugar probablemente acompañado de Pedri. Creo que Pedri debe dar mucho más de lo que dio el otro día en el campo del Mónaco. Creo que ahora que no está Dani Olmo debe dar un paso al frente y en momentos complicados incluso echarse al equipo a la espalda, igual que lo debe hacer Robert Lewandowski, y no dejarle toda la responsabilidad a Lamine Yamal, porque es que el otro día contra el Mónaco parecía que los únicos que tiraban del carro eran Lamine Yamal y Caçador. Entonces, bueno, creo que hay otros jugadores en el Barça que deben tirar de galones y deben hacer un esfuerzo y un paso adelante. Sobre todo, especialmente me refiero a Pedri y a Robert Lewandowski. Rafinha, bueno, hay días que está más o menos acertado, pero es un jugador que siempre lucha, siempre corre, siempre presiona. Sí que es verdad que el otro día contra el Mónaco no tuvo su mejor día, pero difícilmente se le puede echar algo en cara a un jugador que se pasa el partido corriendo y se pasa el partido dándolo absolutamente todo. Por lo tanto, bueno, creo que este va a ser el 11 titular. Los otros ya no los comento porque son los de siempre. Ter Stegen en la portería, los laterales para Balde y Koundé, en el centro de la defensa Cubarsí y Íñigo Martínez, que, bueno, sobre todo para mí los dos centrales están haciendo un inicio de campeonato muy bueno. Creo que lo que puede mejorar en defensa especialmente es los dos laterales, Koundé y Balde. Y en el centro del campo, pues bueno, lo que he comentado, y arriba también lo que he dicho, ¿no? Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal. Creo que este va a ser el 11 que va a sacar Hansi Flick, a no ser que quiera dar una sacudida al equipo y después del tropiezo en Champions, pues hacer alguna modificación o hacer algún cambio. Y el problema es que, teniendo en cuenta las lesiones que tiene el Barça, tampoco tiene mucho margen de maniobra. Vendría muy bien que ahora que Dani Olmo no está, el Barça pudiera contar con Fermín López, pero por desgracia, después del primer día de entrenamiento, después de su lesión, volvió a lesionarse, esta vez en la otra pierna. Entonces, bueno, se dice que, bueno, esta acumulación de lesiones que están teniendo los grandes equipos, no solamente el Barça, sino también el Real Madrid, el último en caer fue Brahim, que estará unos 3 meses de baja. Pues bueno, se dice que estas lesiones son provocadas por la acumulación de partidos. Sí que es verdad que hay una gran acumulación de partidos, no solo a nivel de clubes, sino también a nivel de selecciones, ¿no? Y bueno, ha habido bastante polémica en los últimos días en relación a este hecho. Quiero recordar que Rodrigo, el jugador del Manchester City, comentó que había una sobreexplotación por parte de los futbolistas, que se les estaba exigiendo demasiado y que cada día, cada año había más partidos, que ha llegado a un punto que están jugando 70-80 partidos por temporada y que hasta que no se planten esto no se va a poder solucionar. Bueno, Koundé estuvo un poco en la línea de las declaraciones de Rodrigo, y previamente, hace ya unas semanas, creo que Kevin De Bruyne también se pronunció sobre este hecho y se alineó con la misma perspectiva de Rodrigo y de Koundé. Entonces, bueno, decir que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con estas declaraciones de estos futbolistas. Pero decir también que los futbolistas a veces se contradicen un poco, ¿no? En el sentido de que luego les dicen los propios clubes que no empalmen con Eurocopa y Juegos Olímpicos, y los jugadores son los primeros que quieren pasarse un verano sin descansar, jugando tropecientos partidos, y que luego saben que esto puede provocar lesiones en sus respectivos equipos, y parece que hay jugadores que les da igual y van encadenando veranos sin poder descansar. Fue el caso de Pedri hace ya 4 años, que después de jugar toda la temporada con el Barça
se fue a la Eurocopa y después a los Juegos Olímpicos. Después de esto estuvo 4 años, 4 temporadas en el Barça, lesionándose permanentemente. Este año, por fin parece que ha podido dejar atrás sus problemas de lesiones y parece que que puede empezar la temporada con buen pie y por suerte puede ser así porque el Barça lo necesita muchísimo. Creo que es clave en el centro del campo del Barça y en el equipo en general. La posición o el Pedri como jugador es un jugador imprescindible para cualquier equipo de fútbol, no solo para el Barça, sino para la selección o en cualquier equipo que estuviera el jugador. Entonces, veremos si esta temporada por fin puede tener una temporada limpia en la que pueda demostrar el gran futbolista que siempre ha sido. Por otro lado, quería comentar también la situación de Fermín López, porque fue otro caso que combinó Eurocopa y Juegos Olímpicos. Ahora se ha lesionado. Se lesionó en la selección sub-21 y el otro día se volvió a lesionar el día que volvía precisamente a los entrenamientos con el Barça, ¿no? Entonces, se está hablando de que es otro caso Pedri, pero a mi modo de ver hay ciertas diferencias bastante significativas entre un caso y otro, y las voy a exponer a continuación. En primer lugar, Pedri, cuando tuvo esa sobreacumulación de partidos, era un jugador que solo tenía 16 años. Entonces, tener tanta acumulación de partidos con el Barça, con la selección, tanto en la Eurocopa como con los Juegos Olímpicos, esto para un jugador de 16 años que aún no tiene el cuerpo desarrollado, es bastante complicado en el sentido de que no puedes pedirle el mismo esfuerzo a un adolescente, por decirlo de algún modo, que a un jugador de 25 años que ya tiene el cuerpo hecho, tiene toda la musculatura desarrollada y puede aguantar mucho más que un jugador que prácticamente es un niño, ¿no? Entonces, para empezar, la primera diferencia es que Fermín López ya ha pasado los 20 años. Entonces no es lo mismo, no es la misma situación. Segunda diferencia, Fermín López no tuvo la cantidad de minutos que tuvo Pedri ni en el Barça ni en la selección. Es decir, Pedri durante la temporada anterior sí que es verdad que disfrutó de muchos minutos en el primer equipo del Barça, pero no era tampoco un titular indiscutible. En principio los titulares, si estaban bien, eran Pedri, eran Gundogan. Pedri solía jugar mucho, jugó mucho de hecho, cuando tenía que sustituir a uno de los teóricos titulares del equipo. Lógicamente tuvo minutos porque el Barça tuvo problemas de lesiones durante toda la temporada, pero tampoco fue una acumulación de partidos que jugara 2 partidos semanales. Esto tampoco era la situación de Fermín. Y en la selección sucedió lo mismo. No tuvo un papel protagonista en la Eurocopa. Creo que solo jugó unos minutos durante un partido de la Eurocopa y por lo tanto no tuvo esta sobresaturación que sí tuvo Pedri, que fue titular en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos. Además, debe añadirse que Pedri durante esa temporada jugó muchas prórrogas, tanto en el Barça como en la selección. Entonces, Fermín López no tuvo tantos minutos en la Eurocopa, solo tuvo bastantes minutos en los Juegos Olímpicos, donde fue titular e hizo un campeonato espectacular. Para mí fue el mejor del torneo, marcando muchísimos goles y dando muchas asistencias también. Entonces, yo creo que esos Juegos Olímpicos le vinieron bien a Fermín López para desarrollarse como futbolista, para poder mostrar sus principales virtudes. No creo que fuera un problema, al contrario, creo que fue una solución y una ventaja que el futbolista pudiera disfrutar de esa experiencia de los Juegos. Que cuidado, yo en general pienso que los Juegos Olímpicos para muchos jugadores son un hándicap, en el sentido de que les hacen jugar más minutos, luego van muy cansados con sus respectivos equipos y suelen generar problemas de lesiones debido a esta acumulación. Pero como digo, en el caso de Fermín López no es ni una cosa ni la otra.
no es ni acumulación de minutos, ni tampoco es un jugador muy joven que vaya a tener problemas físicos debido a esta gran cantidad de partidos. Y al contrario, creo que le vino muy bien para ponerse en el escaparate y en el foco mediático. Entonces, bueno, en este sentido, creo que Fermín López no se lesiona por estos motivos, ¿vale? A partir de aquí, estoy muy de acuerdo con las declaraciones de Rodrigo, estoy muy de acuerdo con las declaraciones de Koundé y estoy totalmente de acuerdo con Kevin De Bruyne, que también estuvo en la línea de estos futbolistas. Pero, como digo, a veces los mismos futbolistas son los primeros que se contradicen, ¿vale? Entonces, bueno, tendremos que ver cómo va evolucionando la temporada. Yo lo comenté en su momento, que una de las claves de la temporada del Barça era que las lesiones respetaran al equipo, porque, bueno, quiero que veáis un poco la cantidad de lesionados que tiene el Barça. Empezamos por la defensa. Dos centrales que en un principio son titulares, o si no titulares prácticamente, como Araujo y Christensen. En principio Araujo es titular y Christensen prácticamente titular también. En el centro del campo se lesionó hace poco Marc Bernal, de larga duración. Gavi sigue lesionado. De Jong sigue lesionado. Ahora se ha lesionado recientemente Dani Olmo y lo mismo ha pasado con Fermín López. Y arriba, por suerte, recuperas a Ansu Fati, que es un jugador que tengo muchas ganas de ver con el Barça. A ver si este partido contra el Villarreal puede tener minutos, porque en el Mónaco, contra el Mónaco, fue prácticamente testimonial su actuación en el partido. Y bueno, es importante ir despacio porque lleva bastantes meses de inactividad desde la temporada pasada. Quiero recordar que en pretemporada se lesionó en el sóleo del pie, tuvo una fascitis plantar. Según comentan personas que la han sufrido, suele ser muy dolorosa, y para un futbolista que debe utilizar los pies, pues aún más, ¿no? Entonces, bueno, es importante ver cómo vuelve el jugador. Decir que desde el cuerpo técnico se ha dicho que está muy bien, que lo ven muy bien y tienen muchas esperanzas de que pueda dar un buen nivel competitivo. Es una pena lo que le sucedió a Ansu Fati con la lesión de rodilla y las correspondientes 3 operaciones que le hicieron en la misma rodilla. Quiero recordar que la misma no se la hicieron correctamente, la primera operación no salió bien, y después tuvieron que operarle 2 o 3 veces más. Al parecer, la operación de rodilla al final salió bien, a la tercera o cuarta operación, pero el jugador viene arrastrando problemas de los isquiotibiales que le han hecho que no pudiera tener la trayectoria, la trayectoria que apuntaba en un principio el jugador, ¿no? El jugador tenía una gran proyección. Cuando debutó en el Barça con 16 años, parecía que iba a ser una estrella mundial, la estrella del Barça y el futuro 10, el futuro sucesor de Leo Messi en el equipo. Pero, por desgracia, después de la lesión de rodilla, tuvo estos problemas en los isquiotibiales. Por lo que se comenta, los servicios médicos del Barça le aconsejaron la operación, pero él, después de lo que sufrió en la rodilla y después de las 3 o 4 operaciones, decidió seguir un tratamiento conservador. Este tratamiento conservador ha provocado que Ansu Fati tenga problemas en los isquiotibiales y no pueda sprintar más de 25 o 30 veces por partido. Claro, en un jugador profesional del Barça se requiere que pueda sprintar entre 50 y 60 veces por partido. El problema es que Ansu Fati, a los 25 o 30 sprints, los GPS que llevan los jugadores ya empieza a dar señales de alarma. Por este motivo se ha visto reducida o mermada su trayectoria en el equipo y su trayectoria como futbolista. No viene de la rodilla, como mucha gente piensa, sino que viene de un problema de isquios. De un problema de isquios que han tenido varios jugadores del Barça y que se han podido operar satisfactoriamente, pero que Ansu Fati, después de su operación de rodilla, decidió, pues bueno, también se entiende, ¿no?, que el jugador, después de lo que sufrió con las 3 operaciones que tuvo, pues se lo piense 2 veces antes de operarse. Pero claro, esto ahora parece que ha hecho mella en toda su proyección.
Entonces, como solución alternativa a esta situación, al parecer Hansi Flick habría dado la opción de que Ansu Fati, en lugar de jugar en el extremo, como venía jugando habitualmente en todos los equipos en los que ha estado, pudiera jugar de delantero centro. De esta forma se protege en cierto modo al futbolista, porque en la posición de delantero centro no debe hacer tantos sprints y puede aguantar mucho mejor todo el partido. Si algo caracterizado siempre a Ansu Fati desde que debutó en el Barça ha sido su capacidad goleadora. Entonces, acercándolo al área y minimizando sus carreras, puede ser que el jugador vuelva a lucir otra vez como lo hizo en su momento. Para mí sería el mejor fichaje del Barça para esta temporada, sin duda. Si se recupera solo que sea un 70 u 80% del mejor Ansu Fati, de lo que se vio en su momento, el Barça tendría a un jugadorazo para los próximos 10 años. Lógicamente, bueno, tampoco se puede ser tan optimista dado el historial de lesiones del jugador, pero si finalmente Hansi Flick pudiera volver a sacar la mejor versión o una de las mejores versiones del futbolista, sería la mejor noticia que pudiera tener el Barça, no solamente el Barça, sino el propio jugador. Veremos a ver si el domingo Ansu Fati puede tener minutos y puede volver a brillar como lo hizo en su momento. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Destacar también otros partidos de la jornada. El Real Madrid-Español, que se juega el sábado a las 9 de la noche. El Real Madrid en principio es muy favorito contra el Español. Creo que el Madrid cada vez irá cogiendo más ritmo de competición y irá mejorando. Cada vez será más complicado vencerle. Y después el Atlético de Madrid juega en el campo del Rayo el domingo por la noche a las 9 de la noche hora española. Y también en principio el Atlético parece que ha cogido una buena inercia en los últimos partidos y en principio es muy favorito contra el Rayo Vallecano. Eso es todo, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado os animo a dejar vuestra opinión en la caja de comentarios y a suscribiros al canal. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.